vamos a darles algunos detalles y explicar temas económicos que pasan en nuestro país, pero que nos afectan a todos los peruanos. Y por eso, como siempre, invitamos al profesor Carlos Parodi, profesor de la Universidad del Pacífico, del área de Economía, pero también profesor aquí de Latina Noticias Matinal. ¿Cómo estás, querido Carlos? Buenos días. Muy buenos días, Alicia. Muchas gracias, como siempre, todos los martes. Bueno, Carlos, hoy vamos a hablar de la informalidad en el Perú, porque en estos días, mira que todo el mundo habla, no todo el mundo, la verdad. Algunos dicen, no, hay que mi AFP, que la CTS, que se libere o no, pero este es un constante de la mayoría de peruanos, Carlos. A ver, usualmente la informalidad, que de hecho es un problema, se entiende como un problema para la economía. Pero yo quisiera darle un poquito la vuelta y presentarles que también es un problema sobre todo para el informal. Porque fíjense, el informal no tiene seguro de salud, no tiene CTS, no tiene AFP, no tiene vacaciones, es decir, no tiene ninguna seguridad de nada ante cualquier eventualidad. Por eso, si recordamos la pandemia, en esa época los informales tenían que salir casi como sea, con riesgo de contagiarse, porque si no vendían, no tenían nada. Claro, no había Entonces, no siempre hay que ver al informal como el malo de la película, hay que verlo como que es una reacción a no encontrar un empleo formal. Es una situación que vive el país. Es una situación que vive el país y desde hace tiempo. Veamos algunos datos. Vamos con la segunda diapositiva. Vamos a pasarla. Ahí estamos viendo entonces otros detalles. En el Perú en general, buenos o malos, hay 17 millones de personas que tienen empleo. Ok. Pero de esos 17 millones, más de 12 millones son informales. Esto es más del 70% de los trabajadores del Perú son informales. Pónganse a pensar entonces cuando se aprueba, por ejemplo, un aumento del salario mínimo. ¿Qué cosa tienen que ver los informales en esto? Nada. Simplemente. Es más, ven que al formal le aumentan, ellos quieren hacerse formales, pero no tienen cómo. Entonces, se abren más las brechas que hay en el país. Y lo peor del caso es que este porcentaje es casi el mismo de 2023 y 2022. Es decir, no se modifica la informalidad en el Perú. No hemos mejorado en nada. No hemos mejorado en nada, Alicia. Vamos con más datos para que se hagan una idea clara de exactamente lo que implica la informalidad. Estamos hablando del 70% de la población en nuestro país en época o en edad de trabajar. Exactamente. 12 millones de 17 que trabajamos. O sea, solo 5 somos formales. Es poquísimo. Es muy poca. En las zonas rurales, el 94% es informal. Esto quiere decir que en las zonas rurales prácticamente no hay trabajadores formales. Cosa importante. Segunda cosa importante, miren en las mujeres. En el caso de las mujeres, el 73.6% son informales. O sea, para una mujer acceder a un trabajo formal es mucho más complicado que para un hombre. Y ese es un dato, ni siquiera es una opinión. Además, cuanto menor nivel de educación tengas, mayor probabilidad de ser informal. Quiere decir que los que tienen más educación tienden a ser más formales. Entonces, la educación sí resulta para reducir la informalidad, por ejemplo. Ahora, sí, Alicia. Y quería consultarte también, Carlos, ¿por qué hemos llegado a estas cifras? ¿No es cierto? ¿Por qué la informalidad en el tema laboral en el Perú se ha convertido en un problema que parece no tener solución? Porque tú mismo estás viendo que nos hemos estancado en los 2 o 3 últimos años. No solo eso, sino que en los últimos 10 años viene en aumento. Y quiero dar otro dato. Durante la pandemia se perdieron muchos trabajos formales. Bueno, falta recuperar todavía más de 600.000 empleos formales que se perdieron en la pandemia. O sea, la verdad es que cada vez somos más informales. Y además, sería bueno precisar, Carlos, quiénes son todos estos informales, ¿no es cierto? Porque algunos dirán, no, pero yo trabajo para un restaurante, tengo un jefe, ¿no? Y me da mi salario mensualmente, pero... Pero, para ser formal, primero tienes que tener CTS, tienes que tener derecho a vacaciones, tienes que tener seguro de salud. Entonces, la pregunta es, uno puede trabajar en un pequeño negocio, te pagan mensualmente, pero prácticamente te dan un papel en la mano y te hacen firmar un papelito. Eso un recibo. Eso no es ser formal. Claro. La formalidad es importante por el trabajador mismo, porque de esta manera va a estar más protegido frente a cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Ahora, veámoslo del otro lado, porque muchas pequeñas empresas, yo conozco algunas personas que deciden abrir un emprendimiento, un pequeño negocio, contratar al personal, pero se les hace muy difícil mantener también estos gastos por una serie de trabas que también encuentran por parte del Estado. Ese es un excelente punto. Y eso lo refuerza estos datos de acá. En las empresas que tienen hasta 10 trabajadores, la pequeñita, la bodeguita, el restaurancito a la vuelta, ahí el 88% son informales.
en los negocios pequeños. Pero la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es que cuando este pequeño negocio quiere hacerse formal, enfrenta una traba burocrática descomunal, coimas que tiene que pagar en el camino, y le sale tan caro ser formal que prefiere quedarse informal. Claro. Y entonces, no crecer a veces. Y no crecer. La tramitología, como le llaman los expertos, hace que sea imposible simplemente que alguien se formalice. Y una SUNAT, además hay que decirlo también claramente, que te ahoga, Ese te es el otro golpea punto. cuando intentas ser formal. La SUNAT tendría que ser un ente que sea amigo o socio del emprendedor. Porque todos en el fondo quieren ser formales. Claro. ¿Quién no va a querer tener vacaciones, CTS, sistema de pensiones? Todos. Pero simplemente no se puede. Ahora, fíjense el dato. En las empresas más grandes, las que tienen más de 51 trabajadores, solo el 16% es informal. Ya, pero Esto ¿por quiere qué? decir... Ahora, quiero ir a esto, Alicia, fíjate. De esas empresas hasta 10 trabajadores, esas empresas de arriba son las que generan el 99% del empleo en el Perú. Entonces, las empresas que generan más empleo en el Perú son las más informales. O sea, entre estas dos te refieres. Entre esas dos me refiero, exactamente. El 99%. Y esta tiene este nivel de informalidad, ¿por qué? Porque también es sumamente fiscalizada, ¿no? Exactamente, porque está fiscalizada. O sea, la SUNAT va siempre sobre los mismos y va sobre los más pequeñitos. Claro. Pónganse a pensar, si a una pequeña bodeguita le clausuran por cualquier cosa, simplemente le hicieron quebrar el negocio. Sí. O sea, en lugar de ayudarlos, de estar con ellos, no ocurre eso. Bueno, tú eres Alicia. profesor de economía y conoces este tema desde hace mucho tiempo. Sí. ¿Por qué la SUNAT ha sido, pues, tiene este papel? Yo entiendo que necesita la recaudación tributaria, nadie dice aquí que lo evadamos, pero ¿por qué no tiene una política un poco más cercana de apertura con los pequeños negocios para movilizar que esa gran masa de informalidad por lo menos vaya teniendo pequeños emprendimientos? Esa es una muy buena pregunta. Yo he conversado con conocidos en la SUNAT y ¿sabes qué pasa, Alicia? Que la SUNAT le ponen una meta de recaudación que a veces es un poco alta. Y es mucho más fácil fiscalizar a los negocios chiquitos que ir sobre aquella persona que tiene su negocio en su casa sin que nadie sepa y que es más grande. Al grande normalmente no tienden a tocarlo, se van sobre el pequeñito. Y eso no está bien. Entonces tienen que cambiar la política. Esos pequeñitos son los que dan más chamba en el Perú. Ajá, y son los que están manteniendo esta cifra de informalidad tan alta. Pero parece que a nadie le importa en el gobierno esta situación de revertir esa cifra. Fíjate, Alicia, un último dato. Del 99% de las empresas que hay en el Perú, del 100% de las empresas que hay en el Perú, 99% son pequeñitas, menos de 10 trabajadores. Wow. Así vivimos. Son datos. Ajá, son datos interesantes y que nos muestran un poquito cuál es, ¿no es cierto?, el rostro de la empresa en el Perú. Muchos pensamos que no, son las grandes compañías, pero en realidad son los pequeñitos negocios que a veces están en la casa, que están en la sala, que están a través de las redes sociales. O en su ventana venden sus jugos. Exactamente. Así es, y que no pueden porque colapsarían. Quebrarían. Muchísimas gracias por darnos esta lectura y esta clase realmente entretenida que nos ha traído el profesor Carlos Parodi de la Universidad El Pacífico, profesor de Latina Noticias también. Muchas gracias, Nos vamos Alicia. a la pausa comercial, Carlos, nos vamos al corte, pero no se vayan porque aún tenemos mucho más. Vienen los deportes con el Checho Ibarra. ¿Y cómo se prepara Perú? Excelente, ojalá tengamos suerte. Ojalá, por lo menos ahí. Regresamos. Por lo menos que en el fútbol nos vaya bien. Por lo menos.